Ahora os explicaré las tertulias literarias. En nuestro caso hacemos las tertulias literarias el martes, entonces el día antes, el lunes, nos llevamos el libro a casa. Entonces lo leemos con compañía o sin compañía. Pensamos una idea o un trocito de la lectura que nos haya gustado. Entonces, cuando llegamos al colegio, nos ponemos en una redonda, pedimos turno, comentamos las ideas y debatimos sobre lo que dicen los compañeros. Nosotros leemos libros de la literatura clásica universal. Un ejemplo es que cuando yo tenía 8 años, mis compañeros y yo leímos la Odisea. Otro ejemplo es cuando yo tenía 9 años, mis compañeros y yo leímos el Don Quijote y Las Mil y una Noche. Y este curso estamos leyendo la Eneida. Nos está gustando porque está muy relacionado con la Odisea y porque tiene muchos asuntos de amoroso y eso a nosotros nos gusta. En las otras clases de la escuela también hacen grupos interactivos y leen libros de la literatura clásica universal. Ejemplos son El Lanzarillo, La Vuelta al Mundo en 80 días, El Fantasma de Canterville, Tirant lo Blanc. Son libros los que leen en nuestra escuela. Nos gustan las tertulias literarias porque aprendemos más vocabulario, expresión y también aprendemos a leer. Un ejemplo son 2 niños de mi clase, uno que se llama Mohamed y otro que se llama Simón, que gracias a las tertulias literarias aprendieron a leer. ¿Por qué? Porque ellos querían saber lo que pasaba en las tertulias, querían debatir con nosotros. Y como no sabían, se esforzaban y lo leían otra vez hasta que al final, tanto esforzarse, aprendieron a leer. También porque las tertulias, para leerse las tertulias literarias, en su casa también tenían compañía, familiares o amigos que venían a visitarles, les ayudaban a leer. Una cosa que hacen también los grupos las tertulias literarias es que te dan más ganas de leer, te dan ganas de leer más libros. Un ejemplo es una niña de mi clase que se llama Kautar, que gracias a las tertulias literarias comenzó a leer libros. En las tertulias literarias dialogamos sobre lo que nos pasa y lo relacionamos con los libros. Han sabido debates muy importantes, como por ejemplo la fidelidad, el amor, también de los sentimientos, los chuletas, de las religiones, de la amistad, la valentía, la prudencia, de muchos temas muy importantes. Hemos leído un par de libros, entonces ya comenzamos a comparar personajes de un libro con otro libro. Un ejemplo es el Ulises de la Odisea y el Don Quijote del libro del Don Quijote de la Mancha. Una vez estuvimos debatiendo de que unos pensaban que el Don Quijote era más valiente y otros pensaban que el Ulises era más valiente. Y entonces salió que es valiente quien se enfrenta a las cosas, tanto como si son de tu imaginación como si son de verdad. Otros libros que comparemos fue la Odisea con el Don Quijote también, de que el Ulises y el Don Quijote tenían el mismo objetivo. Los dos hacían las cosas por amor, lo hacían por una mujer. Eso también fue un debate que aún recordamos todos. Ahora estamos leyendo la Eneida y el libro nos ayuda a entender mejor la guerra de Troya, porque en tercero estuvimos leyendo la Odisea y lo veíamos desde el punto de vista de los griegos. Ahora estamos leyendo la Eneida, lo estamos viendo desde el punto de vista de los troyanos. Entonces nos está haciendo entender mejor una guerra. Los mayores, a veces, cuando vienen a visitarnos, se quedan alucinados de que hablemos de debates tan importantes. Una vez vinieron unos profesores a visitarnos y se quedaron alucinados porque nos decían de cómo es que hablábamos de debates tan importantes. También a veces vienen las madres a las tertulias literarias y debaten con nosotras, dan su idea y también a veces se quedan alucinados porque en nuestra casa no hablamos de esa manera y cuando vamos a las tertulias hablamos de nuestras cosas, de cosas que nos han pasado y se quedan muy alucinadas. En las tertulias literarias aprendo también de lo que dicen mis compañeros. Por ejemplo, yo me he leído el trozo del párrafo y tengo una manera de ver, pero cuando el compañero explica su manera de ver, es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro.
Y para acabar, me gustaría decir la frase de una compañera que nos gustó mucho, que aún recordamos del Don Quijote. Que para Don Quijote, para hacerse caballero, necesitaba un caballo, una armadura, un hombre y un lugar y una dama a quien amar. Se buscó la sin par Dulcinea del Toboso. Mi compañera eligió esta idea porque dijo que le gustaba mucho. Y cuando la profesora le preguntó ¿por qué te gusta tanto esta idea?, ella contestó: porque si no amamos nos sentimos solos.